permite que los talleres de LGTBI, de transexuales, vayan al colegio de nuestros niños y que con 8 años le digan a nuestras hijas que prueben a ser chicos. Sí, todas, que prueben. Y a nuestros niños que prueben a ser chicas. ¿Por qué tienen que adoctrinar a nuestros niños con 8 años? ¿Por qué no nos pueden dejar en paz? ¿Por qué no pueden respetar que hemos elegido un colegio por unos valores? Eso es el Partido Popular en Madrid. Nosotros derogaremos esas leyes. Ya la han escuchado. Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, carga contra los talleres LGTBI en los colegios. El partido de extrema derecha habla de adoctrinamiento y vuelve a mostrar una vez más su rechazo a los colectivos homosexuales y a las políticas que tengan que ver con esto. Arrancamos Público al Día. Buenas noches. A 2 meses de las elecciones generales, la plataforma de afectados por la hipoteca pone en marcha una campaña para que la vivienda protagonice el debate político. Lo hace recordando además que cada día se producen 183 desahucios en España y denunciando las violaciones sistemáticas de tratados europeos en materia de derechos humanos. La PA comenzará una nueva campaña para llamar la atención sobre la situación de emergencia habitacional que se vive en nuestro país. Hoy hablamos con ellos. Para que los partidos incluyan en sus programas los contenidos necesarios para que el derecho a la vivienda pueda ser real en algún momento. Lo que son necesarias son medidas que generen parque público. O sea, esas medidas son las que van a solventar y acabar con el tema de los desahucios. En España, y según los datos trimestrales de 2018, hay alrededor de 180 desahucios al día, un problema transversal que requiere de una lucha colectiva. Los datos del año 2018 rondarán los 60.000 desahucios, cifras que se acercan a los inicios de la crisis. Violencia económica, principalmente contra las mujeres, porque el tema de la vivienda es transversal, lógicamente. De hecho, se están dando ahora muchos desahucios de personas que tienen más de 60 años o que tienen más de 50. Sabemos por los últimos datos del INE que en España hay casi 3,5 millones de viviendas vacías. A pesar de todo esto, el número de las personas sin techo sigue aumentando. Con esta situación resulta que cuando hay desahucios los servicios sociales no pueden hacer nada porque carecen de vivienda alternativa. Las escuelas concertadas en España reciben 5.800 millones de euros al año por parte de las comunidades autónomas y del Estado. De estas escuelas, el 68% son centros religiosos, de los cuales 87 de ellos segregan por sexo. Una educación, la concertada, que nació para suplir las carencias de la educación pública. ¿Pero está cumpliendo esta función? Subvenciones que ascienden a más de 5.800 millones de euros al año. Es lo que recibe la educación concertada en España de las comunidades autónomas y del Estado. La gran mayoría son un negocio. Hay que atajarlo. Dinero público destinado en un gran porcentaje, el 68%, a los centros que son religiosos. Cantidades que salen de nuestros bolsillos, en un Estado que se define como aconfesional. Debe dejar de apoyar, digamos, este tipo de centros, más aún cuando no se respeta, digamos, la Constitución. Algunos de estos colegios segregan por sexo, en concreto 87 centros, buena parte de ellos propiedad del Opus Dei. Ese tipo de centros no pueden estar financiados. No pueden estar financiados con fondos públicos, ¿no? Es un contrasentido. Un negocio en el que las ganancias brutas se sitúan por encima de los 200 millones de euros anuales. Dinero que nunca vuelve a las arcas públicas. Los centros concertados atrapan en España más de 2 millones de alumnos. Los privados apenas superan el 500.000. Dependiendo del centro, los padres hacen su aportación. Las cuotas que están realizando este tipo de centros son ilegales. Dinero que canalizan a través de fundaciones y en las que Hacienda ha puesto el foco. Porque a menudo se registran como donaciones, pero en realidad supone el pago por distintos servicios. Mucho que nos digan que son voluntarias, al final, si no pagas, pues tienes una serie de restricciones. Una política que podría obligar a los padres a abonar 544 euros de media por deducciones indebidas. En ningún caso estas cuotas pueden ser desgravadas,
porque el fin de ellas tiene una contraprestación. Una educación, la concertada, que nació para suplir las carencias de la educación pública, hoy está blindada por las instituciones. María Salazar lleva 18 años dedicada a la investigación. Ahora ha iniciado una campaña de crowdfunding para un nuevo proyecto contra el cáncer de mama a través de la plataforma Precipita. Ya ha recaudado 6.000 euros, pero necesita llegar a los 25.000 para que tire adelante. Nuestra compañera Natalia Rodríguez ha hablado con ella y con los responsables de la plataforma que lo hace posible. María lleva 18 años dedicada a la investigación. Ahora busca financiación para un nuevo proyecto contra el cáncer de mama. Se llama terapia avanzada de diferenciación. Es una forma de madurar las células inmaduras que hay en cáncer. Lo que pretendemos es volver a madurar esas células para que dejen de ser peligrosas, que son las responsables de que el tumor crezca, son las responsables de que después se disemine por el organismo, invada nuevos tejidos y provoque las que conocemos como metástasis. Ha pedido subvenciones al ministerio, pero sabe que el proceso es complicado. Dos grandes problemas. El primero es que desde el momento en que te presentas ese tipo de convocatorias públicas hasta que se resuelven, puede pasar de medio a un año. Y segundo, que tampoco tenemos ninguna garantía de que el proyecto vaya a ser financiado en alguna de esas convocatorias. En 2017 se destinaron más de 14.000 millones de euros a I+D, un 6% más que el año anterior. A pesar de la subida, esta cantidad no alcanza los niveles precrisis y además apenas se invierte. Solo se han gastado 3 de cada 10 euros de este presupuesto. Por eso María ha iniciado una campaña en Precipita, una página de crowdfunding para proyectos científicos. En 2013 nos dimos cuenta de que había una necesidad de generar una herramienta para que los investigadores pudieran dar a conocer sus investigaciones y sus centros de investigación a la sociedad y para que los ciudadanos pudieran colaborar y participar activamente en la ciencia. Han conseguido recaudar más de 800.000 euros en 4 años para casi 90 iniciativas. La colaboración ciudadana está siendo muy positiva. Aportan una media de 57 euros. A pesar de que la mayoría de los proyectos están liderados por hombres, los 3 que más han recaudado pertenecen a mujeres, como María, que pide colaboración. Animo a la gente a que haga ese pequeño gesto porque puede tener grandísimas consecuencias. Para seguir cambiando el mundo. El plástico va ganando la batalla contra el medio ambiente. Su principal aliado, el consumo excesivo de plásticos de un solo uso. Para que reduzcamos todo este consumo, Greenpeace inicia una campaña para pedir a los supermercados que eliminen los envases de este material en sus frutas y verduras. Público al Día ha querido comprobarlo in situ y esto es lo que nos hemos encontrado. Pimientos, plátanos, verduras, pan, así es como nos lo venden en el supermercado, totalmente envuelto en plástico. Multipliquen el plástico de cada uno de estos alimentos por cada hogar, por cada semana del año. Más de 12 millones de toneladas de plástico que van a parar a mares y océanos. Cada día se venden 50 millones de envases de bebidas, de bricks, de lata y de botellas de plástico, pero solo recuperamos 20. Con los otros 30 millones realmente no sabemos qué pasa. En 2020 la producción de plástico rozará los 500 millones de toneladas, un 900% más que hace 40 años. Parece difícil frenar este crecimiento imparable porque hacer una compra libre de plásticos es prácticamente imposible. No, la fruta te la dan con un platiquito chiquitito. Mira lo que yo llevo, ¿lo ves? Mira, esto, claro, todo esto sí, ¿eh? Claro, y los plátanos, por ejemplo, ya vienen con plástico. Ya vienen con plástico. Es que no hay otra. A ver, o lo compras así o no lo compras. Nada más es que no tiene nadie de papel. Sí, la mayoría de lo que hay es plástico. Así se queda nuestra compra al llegar a casa. Más plástico que alimentos, aunque ganarle la batalla al plástico no es solo cuestión de supermercados y consumidores. Las personas podemos hacer muchas cosas, pero la normativa también se puede modificar. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine point of learning facts within the school system.
Cada semana los trabajadores españoles hacen casi 3 millones de horas extras sin cobrarla. Por si la cifra no fuese suficientemente alarmante, el volumen de estas horas de más no pagadas es superior al que había cuando comenzó la crisis. Un tiempo extra que equivale a más de 74.000 puestos de trabajo. Casi 3 millones de horas extras son las que cada semana los trabajadores realizan sin cobrar ni recibir ninguna compensación. Estas horas equivalen a 74.050 puestos de trabajo a jornada completa que se necesitan pero no se contratan. ¿Cuántas horas hace cuando se queda un poquito más? Pues en torno a 1 hora o 2. 3 fácilmente al día. ¿Y te las pagaban? No me las pagan. Me las quitan de otro día que no vaya a trabajar. 3 horas, 4 horas a la semana. ¿Has hecho el cálculo de cuánto dinero pierdes por esas horas extra, más o menos? Sí, como unos 150 euros al mes. Según la EPA, el volumen de estas horas no pagadas es superior al que había cuando comenzó la crisis. Si hacemos una comparación, esta cantidad de empleos que no se están cubriendo es mayor que la población ocupada de Segovia, la de Zamora, Ávila, Palencia, Teruel y Soria. Se trata de un abuso patronal y un fraude laboral, tributario y social, ya que esas horas no se traducen en salarios, impuestos y cotizaciones. Los sectores más afectados son el comercio y la industria manufacturera, seguido de la educación, las actividades profesionales científicas y técnicas, la hostelería, la banca y los seguros y la comunicación. Conclusión: vía libre de los empresarios para que los trabajadores hagan horas extras pese a haber 3 millones de parados. Nosotros nos despedimos con esta pieza. Nos vemos mañana con más historias que contarles. Ahora les dejamos con Juan Carlos Monedero en La Frontera. Hasta mañana.